Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con arepa de maíz pelado, porque hoy hablamos de la nueva candidatura de Rodolfo Hernández en las regionales. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 10 de agosto. Parece que pasó mucho tiempo, pero realmente fue hace poquito más de un año cuando Rodolfo Hernández estuvo a 800,000 votos de ser presidente. Y sí que le han pasado cosas desde ese instante. Renunció a su curul en el Senado, armó un partido que parece una fami-empresa, se peleó con su fórmula a la vicepresidencia, le dio cáncer de colon, avanzó en la Fiscalía y en la Procuraduría su proceso por el caso Vitalogic y finalmente se lanzó a la gobernación de Santander. Hoy hablamos de cómo Rodolfo volvió al ruedo. Poco queda del fenómeno de la Rodolfoneta de 2022, pero aún así sigue siendo el candidato a vencer en su tierra natal. Para hablar del regreso de Rodolfo, hablamos hoy con Ana León, quien regresa por fin a la cocina política. Bienvenida de vuelta, te extrañé. Gracias, Tats. Yo también, y por supuesto a las volteretas de Rodolfo. ¿Qué diferencia hay entre el Rodolfo de la Rodolfoneta y el Rodolfo de ahora, la versión 2023? Bueno, en este comienzo de campaña, el fervor de la Rodolfoneta no se ha sentido. Él no ha sido nunca el candidato de chiva y rumba, pero sí de videos punzantes y una campaña agresiva, ¿no? Y esta vez llega con un video con luz tenue, casi que ni se le ve bien la cara, y un mensaje muy genérico. Incluso es como carta abierta a los colombianos la descripción del video. Habla contra el presidente y ni siquiera presenta formalmente su campaña. Los verdaderos culpables de lo que hoy está viviendo el país son los politiqueros que le tuvieron más miedo al que les iba a quitar. Además, el círculo que lo rodea cambió mucho. No están los argentinos que lo asesoraron durante toda su campaña presidencial y que venían desde los 90 con él, y los grupos de WhatsApp que fueron, digamos, su estructura política, hoy mueven videos de TikTok y cadenas contra Petro, pero nada del partido Liga ni de Rodolfo. Qué pesar, porque esos grupos de WhatsApp sí que nos entretuvieron en campaña. Y ayer la Procuraduría lo sancionó por haber insultado a un veedor y tiene otro caso por insultar a un opositor y tiene encima el juicio por Vitalogic. Porque con todo esto Rodolfo Hernández puede seguir siendo candidato. El caso penal, porque como muchos en Colombia, lleva años y seguramente se demorará. Ya está en etapa de juicio, pero como él tuvo un paso fugaz por el Senado, el proceso pasó a la Corte Suprema y luego cuando renunció al Senado, pues el proceso volvió a la Fiscalía, y si llegara a ser gobernador, otra vez sería competencia de la Corte. En conclusión, pueden pasar años para que haya una decisión de fondo en firme. Y en lo disciplinario, si bien Rodolfo ya tiene un fallo en primera instancia que lo inhabilita para ser candidato por 14 años, falta la segunda instancia y además resolver ese limbo en el que están muchos políticos a raíz del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el que dice que la Procuraduría no puede quitarle derechos políticos a quienes han sido electos por voto popular. Además, eso también lleva tiempo. La sanción que se conoció ayer es por un caso, digamos, más chiquito. Rodolfo, siendo alcalde, se peleó con un veedor en un parque y lo insultó, y aunque quedó en video y se escucha claramente la insultada, ambiental. Es el área metropolitana. Yo soy el área no, los ambiental. Técnicos tienen que venir y decir. Yo sé que usted es un lavaculo de la politiquería. No, señor, Hombre, no sea sí, grosero, no sí, sea grosero. sí. hasta ahora salió la sanción y pues ya no es alcalde, así que paga una multa y listo. Al final de cuentas, Ana, ¿Rodolfo es o no el candidato del pacto? Porque en noviembre se había reunido con Petro para tantear esa posibilidad, siendo supuestamente el candidato de la oposición. Pues en La Silla revelamos que Carlos Ramón González, el actual director del DAPRE, o sea, el nuevo Laura Sarabia, y quien siempre ha tenido intereses políticos en Santander, cocinó el respaldo de Petro a la candidatura de Rodolfo en la reunión que tuvieron en Casa de Nariño cuando él renunció al Senado. Pero a la mayoría de militantes del pacto y de los verdes que dirigía Carlos Ramón, eso no les cayó bien, y hoy Rodolfo no tiene el respaldo del petrismo en Santander. Pero pues la verdad es que el pacto no tiene gente visible acá y con votos propios como que puedan hacerse contar. Entonces lo que le pueden restar a Rodolfo en su tierra es poco.
Es que recordemos que él ganó en segunda vuelta en 85 de los 87 municipios de Santander con casi 900.000 votos. Claro que decepcionó a más de un elector y no tiene asegurada esa cifra para octubre, pero con que sume la mitad de eso, 450.000 votos. Ya eso es 100.000 votos más que con los que ganó Mauricio Aguilar, el actual gobernador, que viene de un poderoso clan como es el de los Aguilar. Háblame de caudal político. Además, Rodolfo es dueño y señor de su partido. ¿Qué tanto de la Rodolfoneta se ve en los demás candidatos de la Liga de Gobernantes? Ese partido demuestra que Rodolfo sigue siendo un proyecto unipersonal. La expectativa en torno a un gran partido independiente fortalecido por 10 millones de votos no concuerda con la realidad. La Liga tiene unos 1.000 candidatos propios en todo el país, entre gobernaciones, alcaldías, consejos y asambleas. Fueron escogidos en un proceso de selección del que no se sabe nada y después del chicharrón en el que la junta directiva aparecían sus hijos, su esposa, sus empleados de la constructora y él figuraba como el Mesías. Eso se supone que se corrigió con una convención nacional en marzo, pero en la práctica sigue siendo una FAMI-empresa. La convención fue en las instalaciones de la constructora. No. En realidad, lo que le importa a Rodolfo es su candidatura, no hacer partido. Es que ni sacó candidato propio a la alcaldía de Bucaramanga. A última hora le dio coaval a la única candidata mujer, Consuelo Ordóñez, con quien, siendo alcalde, también casó pelea pública. Como raro. Ana, ya nos has explicado claramente que este no es el mismo Rodolfo que casi es presidente. Aún así, sigue siendo el candidato más visible para la gobernación. ¿Puede llegar a ser el próximo gobernador? Pues sin duda es la figura más visible y de proyección nacional que ha habido en el departamento en años. Pero en contra tiene factores como su salud. A Rodolfo le detectaron un cáncer en el colon hace poco, aunque gente cercana nos dice que lo ha tomado con mucha templanza y buena cara. Como que recibe gente para tomar tinto, él mismo carga la medicina de la quimioterapia en una riñonera. Pero sigue siendo un fenómeno. Ese video tan corto y genérico que escuchamos al principio tuvo como 15.000 me gusta, 10.000 veces fue compartido. Él sigue siendo un peso pesado del voto de opinión en Santander. Bueno, el tiempo nos va a decir si regresó con cargo nuevo Rodolfo a Santander. Ana, un gusto que vuelvas por acá. Igualmente, gracias, Tats. Y arranque el día con estas movidas. El gobierno reforzará la seguridad del fiscal Francisco Barbosa luego de la denuncia de un posible atentado en su contra por parte del ELN. Gobierno y Fiscalía investigan las amenazas. No habrá tarifa diferenciada de los precios de la gasolina, así le respondió el ministro de Transporte, William Camargo, a los taxistas que ayer bloquearon varias capitales del país. Y el recién posesionado ministro de Minas anunció que continuará la actividad exploratoria de hidrocarburos para la fase de transición a energías limpias. Todas las movidas de poder ya están al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana encuentre listo su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.